para que cada uno de estos sentidos sea purificado y de esta manera podamos iniciar un camino hacia este Pentecostés, para que el Señor actúe sobre cada uno de nosotros y tengamos esos dones del Espíritu Santo para poderle servir únicamente a Dios. Porque recordemos que estos dones son únicamente para dar servicio a Dios. Tengamos en cuenta esto, hermanitos. De esta manera damos a ustedes la bienvenida para que el día de hoy el Señor, por medio de su Paráclito, nos ayude a discernir todas las cosas que necesitamos y tengamos ese fuego vivo del Espíritu Santo de Dios. Estás bendiciendo y llamando una bendición para ti. Glorifícale, dile: Señor, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres grande, Señor, porque a ti el honor y
poder y la gloria, porque tú te glorificas y te haces presente en el altar. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti nos regocijamos. Glorifiquemos al Señor alabando. Y vamos a darle un aplauso fuerte al Señor diciéndole que Él es grande y que Él se glorifica, porque Él es inmenso y Él habita en nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos. Órale al Señor, dile que esa unción está aquí. Él está aquí en nosotros. Dile, Señor, gracias. Te alabamos porque tu unción se hace presente. Señor Jesús, grande eres, Señor. Tu unción se hace presente. Porque la acción del Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Aclámala con poder. Dile, Señor, te alabamos con el poder del Espíritu Santo. Y Shiribalahaya, Siribalahaya, y Shiribahaya, Sarabalahaya. Por favor, la placa IBZ762, un sendero que el padre va a salir. IB762 sendero, un carro que está obstruyendo el paso del sacerdote. ¿Se lo tiene acá? Gracias, gracias, gracias. Ya. Alabemos al Señor. Levanta tus manos a Dios y vamos a seguir en esta alabanza al Dios vivo, al Dios de Israel. Quiero invitarte a continuar esta alabanza al Señor. Levanta tus manos con toda. Mi espíritu y mi alma se están llenando por el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Pronuncia con tus labios la presencia de Dios en tu vida. Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Amén. Vamos a tomar nuestra Biblia, mis queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta experiencia del día de hoy de conocer ese don y esos carismas del Espíritu Santo de Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia. ¿Quién le puede colaborar? Angélica está por acá con Biblia. Vamos por favor a buscar. ¿Alguien por casualidad trajo catecismo? ¿No? ¿Y quién sí? Catecismo. Numeral 1831 del Catecismo Católico. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante: conocer y saber qué dones y carismas tengo yo y cómo puedo crecer en esos dones y carismas a una vida de conversión y de gracia. Ya nos ha quedado claro que sin los dones y carismas nadie de nosotros puede crecer. Sin los dones y carismas no podemos avanzar en un camino de conversión y de santidad. Por eso necesito conocer cuáles son esos dones, cuáles son esos carismas y esas gracias. Numeral 1831 del Catecismo Católico. Nos va a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. Recordemos que en el capítulo de Isaías Dios nos enseña esos 6 dones del Espíritu Santo y el séptimo nos lo enseña nuestra Madre Iglesia Católica. Angélica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1, versículo 21. Éxodo 35, versículo 30, versículo 35, Sandra. Éxodo 35, 30, 35 y luego una segunda lectura, Joel 2, 28, 30. Te escuchamos el numeral, ya está el numeral del catecismo. Te escucho. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David.
completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Tu espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos también, si son también hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. El Catecismo Católico nos enseña que los 7 dones del Espíritu Santo nos completan y nos llevan a la perfección. O sea, mis queridos hermanos, nadie de nosotros puede caminar en la santidad y la perfección sin los dones del Espíritu Santo. Un matrimonio que no tiene los dones del Espíritu Santo no puede crecer y perfeccionarse. Una mamá que quiere criar a sus hijos en la santidad y la perfección no puede perfeccionarse sin esos dones del Espíritu Santo. Por eso el mundo actual que estamos viviendo está en caos. Porque la mayoría de personas han entendido que sin esos dones del Espíritu Santo no van a lograr avanzar en ninguna tarea, ni de cambio, ni de conversión, ni de su esposa, ni de su esposo, ni de su mamá, ni de su papá, ni de sus hijos. Yo necesito perfeccionarme, y esa perfección solo se da a través de esos dones y carismas del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que nos dice el numeral 1831 del Catecismo Católico es que nos dice que nos perfecciona en virtudes. ¿Por qué tantos matrimonios y tantas familias están en conflicto? ¿Por qué tantos religiosos y religiosas no aceptan su vocación y no aman su comunidad? Porque no crecen en virtudes. Las virtudes a las que estamos llamados a crecer no las tienen, no las perfeccionan, no las mejoran. La virtud que tú tengas mayor es la que más te va a atacar el demonio. Si tu alma está llamada a tener una gran virtud de la pureza y de la castidad, lo que más te va a atacar el demonio es la sexualidad. Si estás llamado a un gran don de piedad, una virtud fuerte en la fe, tienes ese llamado a la santidad, a la oración, a la vida de piedad, lo que más te va a atacar el demonio es la piedad. Entonces te va a impedir orar, no vas a creer, te va a impedir hacer oración, te va a meter ideas absolutamente apóstatas, herejes. ¿Por qué? Porque es el don que me va a llevar a la santidad. Por esa razón, yo debo comprender la importancia de desarrollar e identificar en mí cuáles son esos dones y carismas que hay en mi vida con los cuales yo debo crecer en santidad y en conversión. Si yo lo logro identificar, voy a empezar a crecer. Hoy tenemos la gracia de que están aquí puestos en el altar. Entonces, sabiduría, empezamos en orden: sabiduría, fortaleza, temor de Dios, ciencia, inteligencia y consejo. Piedad. Ahí están los 7 dones del Espíritu Santo. Pregunto, alcen con su manito, ¿cuántos dones crees que tú tienes? Alza la manito, ¿cuántos dones tienes? De los 7. Muéstrame con los dedos, ¿cuántos dones tienes? Pero alza la manito de 4, saca así. ¿Cuántos? 5. ¿Cuántos dones tienes? Pero alcen la manito, niños, sin miedo. ¿Cuántos dones crees que tienes? 3, 4, 7, 1. ¿Usted ninguno? ¿Cuántos? Uy, no, ese está gallito. No existe 10, ahora 7. 2. Bueno, solo uno pasó la prueba. Todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Una de las gracias que el Señor nos dio en el bautismo es que recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, todos. O sea, no es que yo recibí un don o 2 o 3, todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo de Dios. Vamos por eso a identificar qué don tengo yo que ya está efusivo. O sea, Dios me manda que ese carisma, a través de la oración, a través del avivamiento del Espíritu Santo, se active, por llamarlo de alguna manera. El término adecuado es efusión del Espíritu. Pues en ese momento ustedes han visto la Eucaristía cuando el sacerdote pone las manos sobre la hostia consagrada, dice la efusión del Espíritu. Significa que está clamando que el Espíritu Santo haga vida a través de ese don sacerdotal y esas hostias se vuelvan el cuerpo y sangre de Jesús.
dice el gran Pedro, San Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Escuchemos con la traducción. Pues los profetas nunca hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Nunca un profeta de Dios habla por su cuenta, sino que habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es un don? Vamos a comprender hoy qué es un don del Espíritu Santo, en qué consiste un don del Espíritu Santo. Dice, son regalos de Dios infundidos en las potencias del alma. ¿Cuáles son estas potencias del alma? Inteligencia, memoria y voluntad. Esas tres potencias del alma nos las dieron para nosotros poder lograr la santidad, el perfeccionamiento de nuestra alma, inteligencia, memoria y voluntad. Y los dones del Espíritu Santo están infundidos en estas tres potencias del alma. Por eso yo debo orar fervientemente para que esas tres potencias del alma de alguna manera estén llenas del Espíritu Santo y protegidas de las acciones del demonio. Tengo que estar todo el tiempo orando por esa gracia. Esas tres potencias del alma están influenciadas por esos dones carismáticos que Dios me ha regalado. Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo de Dios. No es que alguien haga méritos, no es que usted se lo merezca. Ay, pero yo era pecador, yo cometí este error, o yo no tuve ningún error, pero no he hecho nada para ganármelo. No, los dones son un regalo de Dios. ¿Son qué? Regalo. No interesa lo que hayas hecho antes o después. Dios te escogió, Dios te lo dio, porque quiere que a través de ese carisma, de ese don, vivas la perfección, la santidad, y que toda persona que esté a tu alrededor también se nutra o se aproveche de ese don regalado de Dios. Entonces es un regalo de Dios, está infundido en la potencia del alma, y dice, le dan al ser humano capacidades sobrenaturales. ¿Cuál es el objetivo de los dones? Capacidades sobrenaturales. Por eso, si nosotros hablamos del Espíritu Santo, no podríamos hablar de eso sin decir que el Espíritu Santo es todas las situaciones del alma de la persona llevados a un ámbito sobrenatural. Jesús, cuando camina sobre el agua, es un carisma sobrenatural caminar sobre el agua, ¿sí o no? Claro, dice toda la física, la química. Cuando Jesús sabe lo que está pensando y conoce los pensamientos, es un don sobrenatural. Cuando Dios sabe y levanta la mano y para toda la naturaleza, el agua, las olas, el mar embravecido, solamente con una palabra, es un don sobrenatural. Efectivamente, todos los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Por eso en la actualidad estamos en un mundo que está sumergido en las ideas en contra de Jesús, en contra de Dios, que nos está enseñando la masonería y todos los pecados. ¿Qué ocurre? No quieren hacernos creer en lo sobrenatural. No nos quieren hacer creer que existe un mundo de Dios sobrenatural. Hoy en día la mayoría de los mismos católicos se oponen a esa gracia sobrenatural, los estigmas que recibió San Pío, las apariciones demoníacas nocturnas, las aberraciones que el demonio viene contra las almas santas. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque son dones sobrenaturales, se salen de la física, la química, la lógica, la razón. Por esta razón debemos ser muy conscientes que todo lo que nos esté aconteciendo, que no es natural, que no es humano, pertenece al mundo de Dios. Debo comprender y debo entender eso. Entonces, son influencias del alma que Dios ha colocado, que infunden las potencias del alma como un regalo, y son capacidades sobrenaturales que nos hacen dóciles a las inspiraciones de Dios para poder llegar a ser iguales que Jesús. El objetivo de los dones es que lleguemos a ser iguales que Jesús, que lleguemos a tener la plenitud de los dones y carismas, las gracias. Así como era Jesús, debo ser yo todos los días de mi vida. Ese es el objetivo. Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuáles de esos dones están hoy en mi vida? ¿Cómo se manifiestan esos dones hoy en mi vida? El don de sabiduría. El don de sabiduría está siempre en el área afectiva. Mire que hoy en día la mayoría de personas tienen daños graves en su afectividad. La mayoría de personas tienen daños en la afectividad. ¿Y qué no debo pedir si mi afectividad está dañada? Si mi afectividad está obstruida, el don de sabiduría. La persona que tiene un don de sabiduría tiene una afectividad sana. No se deja
egoísta para llevar y buscar ese amor que está buscando en la humanidad y no en Dios. Ese don de sabiduría perfecciona la inteligencia. Recuerden que las tres potencias del alma son cuáles: inteligencia, memoria y voluntad. La sabiduría perfecciona la inteligencia. Por eso hay personas muy inteligentes, pero que no desarrollaron la inteligencia para el bien o para Dios, sino que su inteligencia puede traerle bienes y bendiciones les trajo maldición. ¿Por qué? Porque la inteligencia fue usada sin sabiduría. Para que mi inteligencia me traiga gracia debe ser usada con sabiduría. Pues por eso es que Dios nos pide con sabiduría. Mi inteligencia es perfeccionada y de esa manera el Espíritu de Dios se comunica a través de mí en mi historia de vida para yo vivir una santidad, un perfeccionamiento al llamado a ser inteligente como Jesús, al nivel de Dios, porque Jesús era Dios. El entendimiento, el don de entendimiento va a perfeccionar toda mi parte cognitiva, toda mi parte psíquica. El don de entendimiento es el que perfecciona la psiquis de la persona. Entonces, hoy en día estamos viendo tantas personas con depresión, con problemas esto que llaman a los niños que son súper cansoncitos, ¿cómo es que le dicen? Hiperactividad. Necesitan el don del entendimiento. ¿Qué tiene el niño hiperactivo? No entiende, no le va bien en el colegio, no comprende. Necesitan un don de entendimiento. Miren, hermanitos, tenemos una arma poderosa que nos enseña nuestra Madre Iglesia en la novelita del Espíritu Santo. Recuerden que Pentecostés no es este domingo. Si usted no la alcanzó a hacer a tiempo, por favor, iníciela. Terminas una novela del Espíritu Santo y vuelves y comienzas otra. La vas a hacer tantas veces hasta que recibas el don que necesitas. Hoy debes cuestionarte de estos 7 dones, ¿cuál me hace falta? ¿Cuál necesito en este momento de mi vida? Y lo empiezas a clamar hasta que el Señor te lo dé. Cuando tú identificas cuál es la carencia del don y lo pides y Dios te lo regala, tu vida la transforma el Señor, la cambia en totalidad. Entonces el don de entendimiento perfecciona mi psiquis, perfecciona mi capacidad de entender, perfecciona toda la parte de mi inteligencia, de mi entendimiento. El don de consejo. El don de consejo es un don que viene a ser infundido no solamente en mi memoria, sino también en la voluntad. El don de consejo toca mi voluntad, porque yo, a pesar de que sé lo bueno que tengo que hacer, mucha gente dice: es que yo sé lo bueno que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿De qué te sirve? Sabe lo que está mal, sabe lo que está bien, pero no hace lo bueno. Optas por hacer lo malo. Y eso lo escuchamos todo el tiempo. El drogadicto dice: no, yo sé que me hace daño, yo lo dejo cuando quiera, pero no lo dejo. El que está sumido en un pecado esclavizado, quiero dejar ese pecado, lo voy a dejar, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque no tiene el don del consejo. El don del consejo toca mi voluntad, hace que mi voluntad se encamine hacia el bien y no hacia el mal. Es la voluntad la que tiene que ser tocada para que yo pueda vivir una experiencia de cambio, de transformación, de conversión, que es lo que va a hacer el Espíritu Santo en mi vida. Ese cambio, esa conversión, esa transformación del amor y del poder de Dios. El don de consejo de ciencia. El don de ciencia es un don extraordinariamente hermoso que toca la inteligencia y toca, por supuesto, la voluntad. Toca esas dos potencias del alma. El don de ciencia es un don del conocimiento de Dios. Es conocer lo que Dios conoce. Cuando a San Pío Petrelcina le daban una fotografía de algún militar o alguien caído en la guerra, le decían: ¿cómo tú sabes de esta persona si está viva, está muerta o en qué situación está? ¿Cómo haces tú para saber cuando alguien te muestra o te pregunta sobre el hijo, sobre el esposo que estaba en la guerra? ¿Qué repetía San Pío? A veces Dios me permite observar sus apuntes más íntimos. En realidad él estaba actuando en el don de ciencia. Eso es el don de ciencia. Poder saber lo que Dios sabe y conoce, lo más profundo de Dios que solo Dios sabe. O sea, lo que está infuso en el alma que solo Dios sabe. Entonces nosotros mismos nos autoengañamos. Por eso el don de ciencia es muy importante. Yo les decía hace 8 días, una esposa con don de ciencia. Mira, esposas y mamás, si hay un don que una mujer debe tener, es el don de ciencia. Pídalo. Todos los días se tienen que levantar y clamar al Espíritu Santo. Yo les invitaría a hacer el himno al Espíritu Santo que recomienda San Juan Pablo II, que empieza: ven, creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar. Ese himno, háganlo todos los días antes de salir de su casa.
para que le abra puertas de bendición, para que todo lo que usted realice sea inspirado y guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca, pero de manera especial una esposa, una mamá necesita el don de ciencia. Yo les decía, cuando un hijo va a cometer un error, un pecado, una mala amistad, que la mamá sepa, mijito, no vaya, mijito, ese amigo no te sirve, mijito, ese colegio no le sirve a mi hijo, puede ser un buen colegio, pero por alguna razón daña a mi hijo, destruye la vida de mi hijo. Hace 15 días recibí una niña de 6 años de edad, poseída por un espíritu. 6 años, una posesión demoníaca terrible. ¿Por qué está teniendo la posesión demoníaca con 6 años? Porque jugó Charlie, porque jugó Sarita. Me dice la mamá, mi hijo jugó eso. Apenas le hicimos una liberación impresionante. Ese colegio, ese tipo de amigos que ya se rodeó la niña, no conviene. Antes de que mi hijo caiga en un pecado mortal como ese, debo sacarlo, debo excluirlo de ese grupo de amigos. ¿Cómo sabe una mamá eso? Con el don de ciencia. Yo diría que si una esposa tiene el don de ciencia, ningún esposo caería en adulterio. Por experiencia te lo digo. Ninguno caería en adulterio. Cae en adulterio porque no conozco el alma de mi esposo. No sé la debilidad en la que se está perturbando mi esposo. Entonces no lo ayudo, no lo saco del fango. Antes lo contrario, le piso los dedos para que se hunde rápido. El don de ciencia viene a tocar, totalmente está infuso en la inteligencia, en el entendimiento y en la voluntad. Es un don que toda mamá, toda esposa debe tener. De esta manera ninguno en su casa se perdería. Ese es el objetivo de la esposa: conocer todas las realidades y situaciones, tanto del esposo como de los hijos, para que ninguno el demonio venga a destruirlos. Desde el don de ciencia viene a perfeccionar ese conocimiento, esa ciencia de Dios, ¿no? No tiene nada que ver con la ciencia del mundo, es una ciencia de Dios. Si nosotros como padres, si nosotros como hijos tuviéramos este carisma, no nos equivocaríamos tanto en la vida. Me conviene esta carrera o esta otra, me conviene este trabajo o este otro, me conviene esta amistad o este otro, me conviene este novio o este otro. ¿Cómo sé yo eso? Con el don de ciencia. Por eso hay que pedírselo a Dios, porque saber lo que Dios sabe de mí y me conviene para mi alma es tener el conocimiento pleno de ese tema, lo cual es una maravilla, ¿no? Hoy voy a hablar un poquito más extenso de un don que necesitamos mucho en la actualidad, que es el don del temor de Dios. El don del temor de Dios es un carisma que nos hace crecer, es un carisma que reconstruye nuestra amistad con Dios, es un don que nos perfecciona en todos los 3 potencias del alma: el temor de Dios, inteligencia, memoria y voluntad. Voy a clarificar algo primero de la memoria. Si yo en mi memoria solamente miro Dragon Ball Z, si yo en mi memoria solamente estoy viendo, no sé, películas, novelas, series que están dando en la actualidad, ¿qué puedo tener yo en mi memoria que es como mi USB, que es toda mi información? ¿Qué puedo tener ahí? Está hueco. Pero si yo en mi memoria, que Dios me dio en esa potencia del alma, tengo la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el conocimiento pleno, que es la sabiduría divina. Si yo en mi memoria tengo el catecismo católico, que es la Biblia explicada por el Espíritu Santo, por los santos de la iglesia, que fue comprobado que tenían el Espíritu Santo. Comprobado que tenían el Espíritu Santo, porque muchos pueden leer la Biblia hasta todo, pero ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Lucifer, la policía. Sin pecado concebido, señor. Yo tengo que tener esa USB, esa memoria llena de información buena, que cuando yo la necesite venga a actuar. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Voy a enviarles el Paráclito, que les va a recordar lo que yo les he enseñado. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? A recordar. Y si usted no tiene nada ahí en esa memoria, ¿qué le recuerda? La novela del Chavo, el Dragon Ball Z, no sé qué película está dando una serie. ¿Qué le va a recordar? Nada, porque no tienes nada, está en hueco. Está en hueco. Tengo una pregunta. Resulta que uno está en el proceso de purificación de la mente y hay imágenes que quedan guardadas mucho años atrás, desde niña, desde siempre. Sí. ¿Uno cómo hace para purificar y para eliminar esos recuerdos atrás de esas imágenes
Lo expliqué ayer en la conferencia, la purificación de sentidos. Ayer di los 5 pasitos para purificar los sentidos. Cuando ya mi USB, mi memoria, está dañada porque le metí información negativa, porque está entrando ya demonio, le metí pornografía, le metí chisme, le metí libros que nunca debí leer porque contienen masonería o contienen algún tipo de conocimiento satánico. Entonces, cuando yo estoy en eso, cuando yo estoy viendo y ya tengo mi memoria de todo lo malo, ya tengo unas ideas que no son de Dios, que no van en santidad, ¿qué hago yo? Debo hacer una purificación, una depuración. Y mire que el mejor caminar de liberación que vemos en esto lo hace el pueblo israelita. Cuando el pueblo israelita sabe de que era un pueblo pagano, hechicero, brujo, adoraban al demonio. Por eso es que cuando lo saca Moisés, saca un pueblo brujo. No era el pueblo judío creyente. Hacía mucho habían dejado de ser creyentes. Hacía mucho habían dejado de ser un pueblo de Dios. Eran un pueblo pagano que adoraban al demonio. Hace menos de 10 años consiguieron las ruinas de ese pueblo israelita que salió de Egipto 40 años al desierto, y que encontraron que eran 100% satánicos. Por eso es que Moisés, 40 años liberando al pueblo. ¿Y qué hicieron en todo ese caminar? Era un pueblo terro, para la persona contaminada es terro y para una mula. Como decía el nombre, las cabras echan panota, me decía siempre, la vuelven otra vez allá, como decía San Pedro, ¿no? El perro vuelve a su vómito. O sea, es una persona contaminada con hechicería, con brujería, siempre está haciendo lo contrario a la voluntad divina, siempre. Pero es un pecado tan difícil de liberar. Pero nos dice con claridad que la única forma en que yo puedo obtener esa liberación es entendiendo que debo hacer un proceso de liberación, de purificación. Es confesión de mis sentidos, renuncia a los pecados de mis sentidos. Tercero, pido al Espíritu Santo como fuego abrasador. Cuarto, pido al agua del Espíritu Santo que purifique lo que ya quedó en mi memoria. Tengo que olvidarlo. Hay un libro muy lindo, muy bueno, que quiero recomendarlo hoy, se llama La Bruja, de Germán Castro Caicedo. El caso de liberación de Monseñor Uribe Jaramillo, que liberó una bruja en Colombia. Un caso buenísimo. ¿Y qué va a hablar de Monseñor Uribe Jaramillo? Y esta mujer tenía todos los conjuros y todos los pactos satánicos en la mente. Y en el proceso de liberación, Monseñor debe pedirle a Dios que le borre ese conocimiento. Porque si ella sigue teniendo ese conocimiento de hechicería, de pactos, de brujería, nunca va a lograr liberarse. Imagínense. Y ella tiene que olvidar, desde la mayoría, el 80% de lo que yo sabía del demonio se me olvidó en la liberación. Tiene que olvidarse. Tuve aquí una persona muy excelente en ingeniería, un ingeniero, y resulta de que muchos de los programas de ingeniería que yo eran satánicos. Él reconoce que muchos de los libros que leyó en su carrera y de los programas que utilizó eran satánicos. Y cuando empieza el proceso de liberación se le olvida absolutamente todo. ¿Por qué se le tiene que olvidar? Porque fue como se contaminó y como entró la acción maligna a su vida. Entonces tenía que olvidársele para que pudiera retomar eso. Vamos a hablar entonces del temor de Dios. El temor de Dios es el que rige la sensibilidad. Hay personas que son muy sensibles, lloran por todo afectivamente, son sensibles, lloran por todo, se ríen por todo, son estrambóticos. Son sensibles espiritualmente, sienten la persona la contaminación que tiene, sienten el lugar que está. Eso es la sensibilidad espiritual. Tienen sensibilidad a las situaciones negativas como enfermedades. Hay personas que me empiezan a dolor por acá y por qué me está doliendo, y porque el vecino tiene un problema de la vesícula, tiene un problema del hígado y sienten los dolores tal cual. Eso es una sensibilidad. Hay varios tipos de sensibilidad. Es un carisma, es un don del Espíritu Santo, la sensibilidad. ¿Quién no tiene este carisma? El que tiene este don del temor de Dios. Entonces, entre más grande sea ese temor de Dios, más grande va a ser esa virtud. ¿Cuál es la virtud que hace crecer el temor de Dios? ¿Cuál es la virtud para que la notes? La voluntad. Deben saber que cada don del Espíritu Santo crece con una virtud que debo fortalecer. Por eso es que la mayoría de los santos se han desgastado escribiendo sumas teológicas hablando de las virtudes, porque depende de la virtud que tú tengas, va a depender el don que tú desarrolles y el nivel del don. Nuestra tarea es que ese don que Dios le ha regalado yo lo lleve a la plenitud. O sea, tengo que llevar los dones a la plenitud. Entonces me encanta colocar ejemplo para entender cuáles son la plenitud de los dones,
Entonces, miren mis hermanos, están desvirtuando que el don de lenguas es que hablar idioma, no, eso nada que yo hable 5 idiomas significa que yo tenga el don de lenguas, no, que yo entienda 5 idiomas, no, mucha gente que está endemoniada y tiene 5 idiomas, 8 idiomas, 50 idiomas, o sea, eso es lo que ha habido, no, ¿en qué consiste el don de lenguas? Es la lengua de los ángeles, dice San Pablo. Son balbuceos inútiles que nadie entiende, ni siquiera el que los está pronunciando. 14, 1 Corintios 14. Ahí está toda la explicación sobre el don de lenguas. Entonces me encanta este don porque cuando tú recibes el don, lo básico, todo inicia bebecito, chiquitito. Lo básico de ese don es simplemente esos balbuceos que son alabanza a Dios. Se regala como un don de alabanza. Eso es un don de alabanza a Dios. Tienes que hacerlo crecer. ¿Qué significa hacer crecer el don de lenguas? Debo recibir lenguas de sanación, lenguas de liberación, glosaría. ¿Qué es glosaría? Que yo hablo en español y tú me entiendes, tú eres inglés, me entiendes en inglés. Tú eres francés, me entiendes en francés. Usted me habla en inglés perfecto, yo hablo solo español, yo te entiendo perfectamente, eso es glosaría. Entonces, ese don de lenguas tengo que llevarlo a la plenitud, a desarrollar todos los dones de ese mismo don. Eso significa crecer en mi don. Por eso no se pongan a pedir más dones, crezcan en el que tiene. Esta es la forma de usted crecer espiritualmente, porque yo les digo, un carisma, un don que has recibido, que tú lo lleves a la plenitud, al crecimiento, empieza a jalar los otros dones y hacerlos crecer. Y ese crecimiento en tu vida espiritual es lo que te va a llevar al perfeccionamiento, o sea, a la santidad. Y ahí es donde puede ser instrumento de salvación, de redención y de santidad para muchas otras personas, como lo hizo Jesús. Y ese es el objetivo de Jesús, que nosotros lleguemos a ser como Él, redentores, de la mano de Jesucristo seamos uno con Él. Ese es el objetivo de esto. Entonces, el don del temor de Dios se desarrolla en la humildad. Hay una gran diferencia entre sentir temor, a pena, a culpa o a miedo. Ojo, porque no es ninguno de los tres. Sentir temor de Dios no es ni pena, ni culpa, ni miedo. Cuando hablamos de pena, culpa y miedo, es un sentimiento mundano. Y quiero que hoy se grabe algo. Una de las trancas mayores para poder crecer en el mundo carismático es la culpa. Por eso San Pablo habla de manera fuerte, y me gusta el capítulo 5 de Gálatas. Gálatas estúpidos, ¿quién los engañó? ¿Quién les dijo esta mentira y se dejaron ustedes engolosinar? Palabras de San Pablo en Gálatas 5. ¿Por qué? Porque yo recibo el Espíritu Santo no por mérito, no por lo bueno que sea, no por lo extraordinario que sea, sino por regalo de Dios, por amor de Dios. Yo lo recibo como un regalo de Dios. Yo debo entender que toda culpa y todo lo que me hace mirar a mi pasado, a mi historia, sentirme culpable por mi historia, viene del demonio. No puedo vivir esta experiencia de Dios, o este Espíritu Santo, o este regalo. Ay, porque es que me atrás maté a 2, yo fui asesino, yo fui alcohólico, yo fui drogadicto, yo fui mujeriego, yo fui adúltero, en fin. Ojo, si usted está mirando su pasado, su historia, es porque no crees en Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, 1, 16. Tienes que volver a nacer y no puedo mirar mi historia. Entonces, cuando yo siento culpa, cuando yo siento miedo, cuando yo estoy autoculpándome de mis errores, es porque el demonio está detrás de mí. Y es lo primero que tengo que arrancar. Yo confieso mi pecado, siento un arrepentimiento sincero y de qué manera yo reparo ese dolor que le causé a Dios. Muy sencillo, nunca más vuelvas a cometer ese pecado. Si tu pecado fue el adulterio, tú dices, Señor, me arrepiento, qué dolor, pero tú hoy me has hecho un hombre nuevo, una mujer nueva. Nunca más volveré a caer en adulterio, dejo ese adulterio atrás. Y esa es la mejor manera de usted reparar y romper, y nunca vuelves a mirar atrás. Por eso el Señor le dice a la adúltera que la van a apedrear, vete en paz y no vuelvas a pecar más. ¿Quién le dijo a la adúltera? Vete en paz y no vuelvas a pecar más. Listo. No le digo, oiga, recuerde por 20 años que usted fue adúltera y una miserable, mira todas las maldiciones que se llevó hoy. No. Cristo nos saca del fango. Cristo nos resucita. Cristo nos restaura a través de esos dones del Espíritu. Y una vez que Cristo me da la mano y me saca, soy hijo de Dios. Y nunca puedo volver a mirar para atrás. Ay, ¿será
Si tú estás pegado del Señor, significa, hago la voluntad del Padre, soy guiado por el Espíritu Santo, habita en mí los dones del Espíritu Santo y me dejo guiar. Nunca más el demonio podrá hacerme daño, ni podrá mi alma volver a caer en el fango, porque es una promesa de Jesús. Jesús promete que cuando envía el Espíritu Santo, la mayor gracia es que nunca más el alma vuelva a caer en pecado. Le concede la gracia de la santidad, de la perfección. El don del temor a Dios, entonces, ¿qué es? Hay dos tipos de temores: el temor servil y el temor filial. ¿Qué es el temor servil? Es un temor al castigo, un temor muy grande y es imperfecto. El temor servil, como servicio, servir. El temor servil es un temor a ese castigo. Cuando los pastoretos de Fátima le empiezan a pedir a todo el mundo que no hablen del infierno porque ocasionaron terror en el público. 1917 y una niña de 6 años, uno de 7 y una niña de 9 años hablando del infierno. Eso fue escandaloso de la iglesia. No hablen del infierno. Aquí lo dice de la comunidad. Ay, mi hijito de 5 años, de 9 años que no ve al diablo cómo se revuelca. Y su hijito de 9 años viendo pornografía. El diablo está en la pantalla del celular que usted le dio. Aquí están viendo cómo el Espíritu Santo lo destruye y lo acaba. Yo digo a la gente, mi hija asiste desde el año y medio a sus hijos y nunca jamás se puede contaminar, ni entrar, ni pasar, porque el demonio no entra por estar yo y su esposo mirando a quién se le revolcó. El demonio entra por un pecado mortal que yo cometí. La única forma de entrar el demonio a mi alma, el resto no entra. La única excepción de esta regla es que el pecado le ha cometido a tus papás. Ahí sí te lleva la herencia intergenética. Esa es la única excepción de regla. Entonces, el temor servil es un temor a ese castigo. Y le preguntan a los pastoretos de Fátima: oigan, ¿cómo le van ustedes a contar a la gente el infierno, lo horrible y los castigos espantosos del infierno? Y responde Lucía: no importa que se conviertan por temor al infierno, pero que se conviertan, para que no se condenen. Entonces, ese temor al castigo, claro, el pecado trae castigo. Y usted se puede convertirse en el gran santo. El rey David se convirtió. Miren, el miércoles tengo un tema maravilloso. No me puede faltar ninguno de los que está aquí hoy, ¿no? Ojo, me dejo de tarea. El miércoles tengo a las 7:10 de la noche, aquí en el segundo piso, el adulterio y sus consecuencias. ¿Por qué es un tema tan importante? Porque cuando ustedes escuchen bíblicamente el tema del adulterio, se van a dar cuenta que gracias al adulterio se han sufrido todos los casos de hasta el día de hoy. Es el cáncer que corre las familias, es lo que destruye los hijos, es lo que destruye las bendiciones familiares y matrimoniales, el adulterio. Por eso yo debo conocer muy bien ese tema, debo informarme, debo capacitarme, porque ese tema se lo tienen que dar a todos sus familiares, que conozcan muy bien la consecuencia. El rey David cometió adulterio y es uno de los pocos santos del Antiguo Testamento que logra repararlo. Ninguno lo logró reparar porque no tenía la gracia que usted y yo tenemos, que es la sangre de Cristo, que es que Jesús ya se hubiese hecho hombre, hubiese muerto por nosotros y resucitó para darnos vida. David no había nacido todavía en esa época cuando Jesús existió, David fue muchos siglos atrás. Por eso es más admirable el mérito de David. Por eso Dios le promete que de él descenderá el Mesías, porque hizo un mérito extraordinario. Pero aunque David fue santo, aunque hizo un mérito extraordinario, aunque Jesús es llamado el hijo de David, o sea, desciende de la misma sangre del rey David vivió todas las maldiciones del adulterio, sin excepción. A mí me debe quedar algo claro. Yo tengo que purificar las consecuencias de mi pecado. Que yo me pego a Dios, que yo oro, que voy a misa, que hago santísimo, que dejé el pecado mortal en totalidad. Te va a tocar la cuota más bajita, pero igual lo vas a tener que pagar. Porque Dios es justo, es misericordia, pero es justicia. Si te pegas de Dios, te toca la cuota más bajita, pero igual te toca. Entonces la gente entra a la comunidad, no tengo un corazón. ¡Ay, qué belleza! Me voy a liberar de una ruina. Oiga, usted fue ladrón 20 años, lleva aquí un mes y quiere que le levantemos la ruina de 20 años. En un mes. No, eso es imposible. O sea, son 20 años que tienes que reparar. Oiga, que fue un guache de esposo. 15 años un guache de esposo y quiere que en un año le restauremos la perfección y la santidad de matrimonio.
No, obvio que no, hay que hacer la reparación, hay que purificar, y eso yo lo tengo que entender hoy ya. Tengo que comprender por qué Dios nos regala ese hambre del temor de Dios. ¿Por qué muchos no hemos caído en esos pecados? Por temor. Por temor. Yo misma, yo en muchos pecados no caí por temor, Dios mío. Mire lo que le pasa a las personas que caen en pecado. No, yo me cuido de esto. Dios no le puede dar lo mismo a una persona que se cuidó, se sacrificó, se esforzó por no caer en un pecado, a otro que simplemente lo hizo y listo. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. El que se esforzó, el que se sacrificó, el que salió chupo, el que mejor dicho dobló rodilla para no caer en un pecado, va a recibir mayores gracias eternas que el que cayó. Y luego se arrepintió, pues sí, pero cayó. Y esa caída va a traer una consecuencia, es imposible que no. Eso repito, si yo me pego a Dios, pues va a ser una caída o va a ser una reparación más corta y menos fuerte, pero tengo que reparar. Ese es el temor servil. Para que lo entendamos, que es imperfecto, no significa el don del temor de Dios, pero es un temor que todo ser humano tenemos y que debemos también cultivarlo, porque si yo cultivo ese temor, no voy a estar cayendo en todos los pecados. El segundo temor es el perfecto, que es el temor filial. El temor filial es donde el alma ama tanto a Dios y brota tanto amor del alma hacia Dios que no lo quiere ofender. Ahí nace algo que Dios está regalando en abundancia en este siglo XXI. Y yo creo que muchos de los que están aquí pueden sentir ese llamado, las almas víctimas de amor. ¿Han escuchado hablar de eso? Almas víctimas de amor son almas que Dios ha escogido para que se entreguen en sacrificio, en sufrimiento, en dolor por seres amados. ¿Cuál es el mejor ejemplo de víctima de amor? Ahí al frente, Jesús. Jesús amó tanto la humanidad que Él vivió los pecados, vivió en su carne la consecuencia de los pecados, la culpa de los pecados de la humanidad en su carne, sin Él jamás haber cometido un pecado. Fue una víctima de amor. Miguel Rúa, el segundo después de San Juan Bosco, después de que San Juan Bosco muere, y a este santo que ya fue beatificado, Miguel Rúa, fue víctima de amor. Muchos santos en la historia, San Pablo de la Cruz, esta beata Catalina Emery, esta venerable Luisa Picarreta. Bueno, hay muchísimos ejemplos, me gustan estos porque son mujeres que vivieron, por ejemplo, Luisa Picarreta duró 60 años solo viviendo de la Eucaristía, no comía nada, solo la Eucaristía. 60 años donde solo se alimentó de la Eucaristía. Una gran mística de la iglesia. ¿Quieren crecer ustedes en dones místicos? Hagan las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Háganlas. Busquen el librito. Eso demora esta oración 15 minutos, un máximo de media hora, porque unos días dura más que otros días dura más. Hagan esta oración todos los días de su vida y van a ver cómo van a crecer. Una oración corta, pero que fue dictada por el mismo Jesús a esa gran mística de la iglesia y ayuda a crecer muchísimo en dones carismáticos, sobre todo de alto nivel, pero de los que son fuertes, fuera. El principio de ese don filial es el amor infinito a Dios, y el temor de Dios es lo que le da el inicio al don de sabiduría. Si en mí desarrollo es el temor de Dios, van a ser en mí la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber qué le agrada y qué no a Dios. Sabiduría significa conocer, saber como Dios sabe, tener la mente de Cristo. Eso significa sabiduría, pensar como Dios piensa. Porque recuerden ustedes a la Purísima que Lucifer era un demonio terrible y tenía un gran conocimiento, pero satánico, luciferino, tanto que convenció a tantos ángeles santos y buenos, pero no para el bien y para la felicidad, sino para la maldición y la condenación. Pues ahí está la diferencia inmensa de eso. Ese principio de la sabiduría nos da y nos une con Dios y nos hace apartarnos de todo lo que desagrada al ser amado. Hay una gran santa que se llama Santa Juliana Falconi, para que por favor la leamos, busquemos por YouTube, que hay cositas muy pequeñitas que nos ayudan mucho. Santa Juliana Falconi, que se desmayaba al solo oír hablar de un pecado. Ese es el don del temor de Dios. Tenía tanto temor, tanto amor a Dios, tanto amor filial a Dios, que con solo escuchar nombrar el pecado caía desmayada.
Santa Juliana Falcón. ¿Cuál es el primer grado de ese temor de Dios? ¿Cómo empieza ese don? ¿Cómo sé que yo tengo ese don? El inicio de ese don es un horror al pecado. Es una fuerza impresionante para querer vencer la tentación. Es un impulso que nace de mi alma para apartarme del pecado. Hay un impulso a apartarme del pecado. O sea, tu cuerpo, tu ser quiere pecar, pero dentro de ti algo te lanza a lo contrario. Ese es el primer grado del don del temor de Dios. El segundo grado, el alma se alegra a Dios con una profunda reverencia y se empiezan a evitar los pecados veniales y se empieza a reverenciar todo lo sagrado. Ya cuando crece el temor de Dios, ya le tienes temor al pecado venial. Recordemos que el Catecismo Católico nos dice que los pecados veniales hay que confesarlos. Porque es como cuando usted amontona un montón de basurita, amontona de pecado venial. Llega un momento en que es tanto el mugre que tiene que los gusanos empiezan a carcomer y a destruir. Llegan al pecado mortal. O sea, tanto pecado venial en esto que le lleva al mortal. Entonces, el Catecismo nos enseña, la Madre Iglesia Católica, que lo recomendable es que te confieses de los pecados veniales bien confesados. Por eso tengo necesidad de eso. Hermanitos, todos los lunes tenemos la conferencia Cómo hacer una buena confesión. Nadie puede salir de un alcoholismo, nadie puede salir de un pecado cualquiera que sea, de impureza, de pensamiento, de que sea, si no se sabe confesar bien. San Juan Bosco decía, tienes un pecado, confiésalo, vas a caer menos veces después de que lo confieses. Y confiésalo tantas veces hasta que ese pecado muera en ti. Entonces yo tengo que aprender a hacer son buenas confesiones, confesarme muy bien. Todos los lunes a las 6 en punto de la tarde hasta las 8 de la noche. De 6 a 8 de la noche. Yo veo los clientes fieles de la confesión. A ver, no, se me perdieron, no lo veo. No eres el que lo diga, pero los clientes fieles, a ver, no están. Entonces, están invitados todos los lunes a las 6 de la tarde a la conferencia Cómo hacer una buena confesión. Todos los lunes. Los tenemos también por Zoom. Por Zoom, los que no puedan asistir, pero recuerden que lo ideal es que asistamos personalmente. ¿Por qué? Porque como nuestra comunidad fuerte de la formación nos coloca muchos obstáculos por Zoom. Se cae la señal, no sirve, no se escucha. No sirven los equipos, nunca sirven los daña 4 o 5 computadores ahí, como 5 de los servidores. Llevé el computador a revisar y dijeron que está perfecto, no tiene nada. Y ayer en la conferencia lo perdí, no sirvió. Sí, eso es típico, ya sabemos que es típico. Entonces, por eso les digo, cargamos las hojitas, el servidor de allá dando lo que dice con así. Y lleven la hojita, porque me podemos tener todo digital, pero llega el enemigo y no quiere que la gente aprenda el tema. Por eso nos coloca eso. Una cosita que aprovecho, un sacerdote muy ungido, del cual la comunidad hemos aprendido mucho de esos libros, el padre Juan Gonzalo Callejas, está sacando un libro y le faltan 4 millones de pesos para poder sacar ese libro. Yo le dije, padre, yo le voy a dar el número que quiera recibir por WhatsApp, le doy el número de la fundación para que deposite el nombre de la Casa Nazaret para que nos hagan propaganda, ¿no? Es más baratito luego los libros, ¿no? Entonces, consignan 10.000, 20.000, pero es evangelización. ¿Por qué? Por ejemplo, el pecado de brujería. El pecado de brujería número 1, número 2 el adulterio, se repara con formación. Se repara con formación. Yo tengo que ir a formar, no todos los pecados se reparan igual. Entonces, si usted en algún momento hizo brujería, se echó agua, se echó hielo, le echaron chupo con la rama, cosas de esas ramas, le pasaron el fuego por todo lado, por favor, 50.000, 100.000, no sé cuánto gastó de brujos, el doble de lo que gastó de brujos con cada uno, y se lo manda al padre para que ese libro lo saquen porque va a salir a nivel mundial. Entonces, eso es una evangelización poderosa. Si le está faltando 4 millones más, yo los hubiera anotado ya, porque imagínate, eso es una bendición para la familia increíble. Usted en silencio, te manda el número de la fundación y dices para el libro. Y me digo que por favor bien específico ya, para el libro que el padre va a sacar el nombre de la comunidad Casa Nazaret. Eso es lo que tiene que decir para que manda el dinero. Bueno, el tercer grado del don del temor
de Dios es cuando ya logran los bienaventurados ser pobres de corazón. ¿Sabe usted por qué está aquí con esa cara de angustia y todo arrugado, todo lleno como una uchuva de arrugas? Porque bien preocupado de mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar? ¿Cómo pago el recibo? ¿Cómo crezco? ¿Qué me voy a vestir? ¿No tengo para ir? Todas las preocupaciones es porque no tenemos una perfecta confianza y amor en Dios. ¿Y saben por qué eres preocupado? Imitación de Cristo de ejemplos, porque no tienes paz en tu alma. El tercer grado del temor de Dios se llega a la paz interior. Pues ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué eres angustiado? ¿Por qué usted no duerme? ¿Por qué tiene insomnio? ¿Por qué sufre depresión? Porque eres una persona preocupada del mañana. ¿Y por qué es tanto pecado preocupado? Mire que nos lo dice en el Evangelio de San Juan, el Señor nos dice: miren los pajarillos, ni cosechan ni triegan, sin embargo todos los días comen. ¿Cuánto más un hijo mío que lo amo y estoy preocupado por él? Miren las hierbas del campo, miren las flores del campo, no hijen ni tejen. Sin embargo, ni siquiera el rey Salomón se vistió con tanta elegancia como una flor del campo. Miren ustedes, impresionante. Entonces, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué a Dios le molesta mi preocupación? Porque preocuparme es ocuparme de cosas que no han pasado. La semana pasada me decía una muchacha: ay, es que cuando yo me case dentro de 5 años, oiga, 5 años, no sabes si estará vivo. Ya están estar aquí ya imaginándose y organizando por todo dentro de 5 años. ¿Qué va a hacer capaz en 5 años? Me estoy ocupando de cosas que no han llegado y que posiblemente lleguen. Entonces, no, preocúpate por el hoy. ¿Cómo viví mi día de hoy? ¿Cómo estoy todo el día de hoy? ¿Cómo pago el día de hoy? ¿Cómo vivo el día de hoy? Preocúpate por el hoy. No te preocupes por un mes o por el un año o 5 años o 10 años. ¿Qué es eso? No, es que yo hoy sí me quiero ir de religiosa, de sacerdote, cansarme con Dios, qué alegría, pero es que no lo hago porque qué tal que yo en 3 años caiga en pecado. ¿Usted ya sabe qué le va a pasar en 3 años? Muchos santos murieron antes de caer porque Dios en su infinito amor se los llevó en esos santos. Entonces, ese ocuparme de cosas que no han pasado, es un pecado grave contra el primer mandamiento, porque no confío, espero y creo en Dios. Por eso recuerdan la ejaculatoria que la Virgen María le da a los sacerdotes de Fátima, ¿no? Jesús mío, yo creo, espero, adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen, esperan, no te aman y no te adoran. Ese es el pecado grave de nosotros, de preocuparnos de cosas que no han ocurrido, que no han pasado. Entonces, en ese tercer grado, cuando llego a la plenitud del don del temor de Dios, llego a descubrir la paz, la verdadera paz. ¿Y qué ocurre con esa paz? El alma se aleja de todo lo que nos separa de Dios y vive un desprendimiento total y absoluto. El fruto del temor de Dios es el desprendimiento. Ese es el fruto del temor de Dios, el desprendimiento. Soy capaz de desprenderme. Solo el alma desprendida de las cosas del mundo tiene paz. Solo el alma desprendida. Pues ¿por qué yo no tengo paz? Porque vivo preocupado, porque vivo apegado a las personas, a la belleza, a la juventud, al dinero, a los amigos, al esposo, a la esposa. ¿Cuántos casos he tenido que recibir en casa de Nazaret, donde llega el esposo, la esposa y le dicen: antes de que entre la silla de la no, entra un primerito? Y la señora le tengo que decirle algo urgente: yo estoy casado con mi esposo, estoy casada con mi esposo, pero yo le hice brujería para casarme con él. Tiene que saber eso, porque si no, ¿qué hago? ¿Cuántos casos de eso he tenido? Muchísimos, pero muchísimos, incontables. Y tengo que hacer por qué. Porque yo llego a manipular la conciencia de una persona. Porque yo quiero llegar a manipular sus sentimientos y sus decisiones. Porque tengo un apego. No es un amor verdadero, es un apego, es un deseo, es un afecto dañado hacia esa persona. Y soy capaz de destruirle la vida. Destruirle la vida con brujería solo por ese apego. La persona que tiene apegos tiene que pedir el don del temor de Dios, llegar a esa plenitud de la paz, donde yo tengo un verdadero desprendimiento de todo y logro la paz.
Los santos, yo siempre lo coloco de ejemplo: San Pío Petrelcina, San Francisco de Asís, que era súper rico, San Ignacio de Loyola, que era súper rico, Santo Domingo de Guzmán, que era súper rico, abandonaron todo: títulos, nombres, dinero, fama, poder, y se fueron de mendigos. Esos 3 santos son San Benito Abad, de mendigos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la verdadera paz está en desprenderme de todo. No significa desinterés, no. San Ignacio, San Benito, San Francisco, los que acabo de nombrar, fueron fundadores de comunidades. Tenían cantidades de obligaciones y deberes y amantes de la misión que Dios les encomendó, pero desprendidos de todo. Entonces, si usted quiere ser santo y quiere tener paz, despréndase. Mire cuál es su apego. Y para eso necesita pedir el don del temor de Dios. ¿Cuántas personas en pecados, por ejemplo, sexuales, sobre todo el homosexualismo, el lesbianismo, están por apegos humanos, por afectos? Quiero que me abracen, quiero que me den un beso y esa persona me da eso, entonces caigamos en lo que me digan. Oh, necesito. ¿Cuántas esposas han aceptado inmoralidades sexuales a sus esposos por un apego humano? ¿Cuántos? Yo debo entender que lo que necesito ahí es que desprenderme, desapegarme, romper esa acción del mal en totalidad. Bueno, mis hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Hemos hablado de los 7 dones por encima y hemos profundizado en el don del temor de Dios. Este domingo, les recuerdo, el domingo tenemos Pentecostés, 2:30 de la tarde en el seminario menor. A las 4 súper puntuales iniciamos la Eucaristía. Porque el domingo el Padre me dijo: empiezo 4 en punto. Entonces nadie puede llegar más tarde que las 3:30 para hacer la coronilla, que empezamos a las 3. Entonces los espero a las 2:30 seminario menor hasta las 8 de la noche. Recuerdo, el sábado no tenemos seminario, porque lo pasamos para el domingo, que es Pentecostés. También les quiero recordar a las personas que se sientan cansadas, agobiadas, agotadas, que sientan que no se pueden levantar en las mañanas, que sienten que todo les duele hasta las pestañas, hasta lo último, necesitan vivir muy bien esta fiesta de Pentecostés, porque es donde usted purifica los carismas y expulsa brujos, hechiceros y personas del mal que te han hecho maldad y están ahí como vampiros obstruyendo los dones y carismas de Dios. Entonces, esta fiesta es especialmente para personas con dones espirituales carismáticas que viven afectaciones de brujos y hechiceros, para que sepan que se va a tratar de eso desde que estés este domingo. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? Levante la manito superior. ¿Qué tiene una persona cuando es apegada a las cosas? No tiene nada de temor de Dios. Necesita el don del temor de Dios porque carece de ese don. No lo tiene, no lo ha tenido, no lo ha alcanzado, no lo ha logrado, en fin, necesita el temor de Dios. Esa persona apegada es que ha colocado su confianza en su amor en el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces le ha comido cuento, le ha creído a Satanás y no a Dios. Fíjate la consecuencia tan grave, que yo me convenza por lo que Satanás me dice y no por lo que Dios me enseña. Por eso debe ser consciente. Vamos a colocarnos de pie, mis queridos hermanos. Vamos a acabar nuestros minutos para vernos todo. Gregorio, vamos a pedir al Espíritu Santo. Vamos a tocar al Espíritu Santo y voy a invitarte a colocar tus manitos sobre tu cabeza. Y voy a invitarte a pedir en ese momento con fuego, porque de hoy vamos a ver hasta el domingo. Quiero que hoy vayas lleno del Espíritu Santo pidiendo esa gracia. Quiero invitarte a clamar ese Espíritu Santo de Dios. Quiero pedirte que no sea la única vez que pides, no, que sea como la primera vez que pediste el Espíritu Santo. La primera vez que estaban allí Pedro, Mamita María y todos los apóstoles, como ese escenario en Jerusalén. Quiero invitarte a que clames, supliques, cómo llega el Espíritu Santo a mi vida. El Espíritu Santo es muy consentido. Hay que entender que Él compra para que llegue. O sea, hay que pedirlo, hay que desearlo de corazón.
Te invito a clamarlo, a pedirlo, a suplicarle. Y Jesús, regálame este don del Espíritu Santo que yo necesito. Da este don, Señor, fortaleza, temor de Dios, ciencia, inteligencia, mire que doy fruto, Señor, ayúdame, consejo, piedad, sabiduría. Pide el Señor de Dios que hoy necesitas. Dile, Jesús, te lo clamo. No dudes en lo que estás pidiendo. Dios le da el don al que cree en Jesús. No al que llevó una vida recta o santa, no, al que cree, al que pidió, al que clamó, al que suplicó, al que creyó esta noche que lo va a recibir. Pídelo, suplica, abre tu corazón, clama. Abrir ese corazón para que el Espíritu de Dios inunda en ti esos dones y carismas que hoy tú necesitas en tu casa, en tu hogar, con el Espíritu Santo. Vas a decir conmigo tu nombre completo, yo, y apellido. En el nombre de Jesús, renuncio a todo grupo hechicero llamado, a toda acción del mal, a todo enemigo de la fe, que me esté perturbando. Renuncio en el nombre de Jesús a toda maldad, que me esté cansando, que esté faltando autores y carismas. Señor Jesús, con fuego abrasador, vas a purificando, vas a sanando, vas a liberando. El Espíritu Santo. Ahora te pido que llames a ese Espíritu Santo para que todo lo que se está faltando ahora el Espíritu de Dios se lleve. Poder
Descienda sobre mí como la brisa, que desciende sobre mí, poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, pues si soy bendito, cuando sola en la cabeza, feliz sobre mí. Gracias, Espíritu Santo, de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu alma. Dios, en ese momento se mueve el Espíritu Santo de Dios, tocando, sanando, liberando, haciendo un plan de amor sobre tu ser. Dígalo, pídelo sobre la verdad, esa gracia de Dios. Besa, Espíritu de fuego. Vas a pedir esa revelación de tus cuerpos descentrales. Necesitas colocar tus manitos sobre tu cabeza sin tocar. Y vas a decir a Jesús de Nazaret. Vas a liberarlo mis tres potencias del alma: inteligencia, memoria y voluntad. Todo lo que he recibido contaminado, todo lo que he escuchado, todo lo que he visto, todo lo que he creído, hoy tú me sanas y me liberas, Señor. Hoy te pido que ese Espíritu Santo de Dios toque lo más profundo de nuestras potencias del alma. Gregorio, vas a Jesús tocando, vas a Jesús sanando, vas a Jesús liberando, vas a romper todo lo que está obstruyendo esos potencias del alma, todo lo que está tocando esas potencias del alma, todo lo que ha tomado tu inteligencia, tu memoria, tu voluntad, todo lo que ha tomado tu mente, y es que se va a tu mente, tiene Jesús, Señor. Desciende todo lo que está en tus potencias del alma, que me están tocando, Señor. Que todo lo que colocaron en tu memoria, todo lo que colocaron en tu voluntad, Señor, todo lo que quisieron dañar en tu voluntad, Señor, tú vas a rompiendo, todo lo que tocaron en mi voluntad, Señor, todo lo que impide entender, Señor, estudia, te vas a ser escritor. Vas a Jesús, vas a con poder, vas a con autoridad, Señor. Espíritu de
Piensa en este momento, si tú quieres hacerlo bien, tú quieres ser muy no esposo, pero no lo logras. Tú quieres vivir en la gracia de Dios, pero haces lo contrario. Quieres ser paciente, amoroso, cariñoso, pero terminas siendo lo contrario. Y Jesús, purifica mi voluntad. Y esos dones y carismas, Jesús de Nazaret, en mi voluntad, Señor. Dame esos dones y carismas para que mi voluntad sea guiada por el Espíritu Santo, Señor. Diga conmigo, yo me renuncio a todo pecado, a todo que Satanás mi vida, a todas las tensiones y engaños, de Satanás. Renuncio a todo lo que me han hecho, Señor, a todo lo que me han enviado mi nombre. Renuncio a Satanás. Hechos en mi nombre. Nombre de Jesús. Yo quiero ser nuevo del Espíritu de Dios, que es más fuerte, vivo, alabado, santo, 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 como el Señor. Ese momento es fuerte, de Padre, santo. Bendigo, alabado, Padre Santo, Santo tú eres. Quiero alabarte, bendecirte, adorarte,
moviendo dentro de tu corazón, pero ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Si es que tú
Quiero llamarte y entregarte todo lo lindo que tú me has dado, Señor. Hoy quiero entregarte en este Pentecostés los dones y carismas que me has regalado, Señor. Y quiero pedirte que lo renueves, que lo devuelvas nuevo, Señor. Llenos por el fuego del Espíritu Santo de Dios, con Jesús de Nazaret. Esos dones y carismas que te dio miedo de utilizar, miedo de servir con ellos. Y al poder Señor, hoy te los entrego para que tú lo renueves, Jesús. Vas a renovar esos dones y carismas con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Vas a ver Jesús con ese fuego, quemando, purificando, sanando, liberando. Todo lo que hay querido subir por adelante, y Jesús yo te lo entrego, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores. Toma, Señor, úsame, Señor, toma en esta noche Jesús de Nazaret, y haz de mí que tú me muevas, Señor. De lo que falta transformar en mí, hoy tú lo transformes. Lo que falta liberar, hoy tú lo liberas. Lo que falta hacer bien, hoy tú lo haces. Pasar los nuevos, Señor, que esas manos del cielo se abran y que el fuego del cielo descienda para purificar todo lo perdido, lo que yo he perdido de ser contaminados. Gracias, Señor. Toda la contaminación de millones de especialistas, todo lo que he querido destruir, todo lo que he querido dañar, Señor, todo lo que nos invita a conocernos en la vida, ha hecho, Señor. Sale, Jesús. Danos dones y carismas nuevos, completamente transformados, sanados, liberados. Y Jesús, aquí estamos, Señor. Lo único que quiere el Señor es que tú te entregues a servirle a Él como Él quiere. Por eso Jesús, aquí estoy. Tómame, Señor. Y hace vida que tú me nueva, yo puedo entregarte tu servicio, Señor. Porque tú me has dado dones y carismas para servir, Señor. Por eso estoy aquí para servirte, Señor. Para ser un hijo, para que tú tomes mi alma, mi corazón, mi historia, Señor, y me renueves. Por eso te amo, por eso te bendigo, por eso te adoro, Jesús. ¿Cómo darte gracias, Señor? ¿Cómo
glorificarte con tantos dones que me has dado. Gracias, Señor, porque me has escogido, porque me has llamado antes de nacer, y me has llenado de dones y carismas para ser santo, Señor, porque te has fijado en mi debilidad, porque te has fijado en mi pequeñez, aunque pido que te Jesús. Tómame, Señor. Todo lo que es suyo, Señor, pero yo estar haciendo daño y yo no lo Jesús. Tú eres santo, Señor, y tú me renuevas de la forma que me veas, Señor. Bendito seas, Santo. Gracias, Señor. Y déjalo caer, el Espíritu de Dios se deja sentir aquí. Cada día, déjalo caer, el Espíritu de Dios se deja sentir aquí. Está de Dios, la deja del mar, se lo dejo caer la papada, tiene que salir, tiene que salir. Jesús. Queremos darte gracias en esta noche, Jesús mío, por todo el amor y las bendiciones que nos has regalado. Te glorifico, Señor, te damos gracias. Damos gracias por todo lo que el Señor hoy ha regalado en tu vida, por todo lo que estás sanando, liberando, transformando, llenando de esa presencia viva del Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos hasta ahí porque ya, por favor.